Para enmarcar, contextualizar la desgarradora situación de la vejez en la Argentina, necesitamos clarificar y desnudar las políticas de jubilación y pensiones que se vienen aplicando en las últimas décadas. Sufrimos ajustes presupuestarios en nombre del déficit, con recortes salariales y reformas jubilatorias, con clara concentración del poder por parte del Estado en el ámbito nacional como provincial. Asistimos a un escenario que tiene poco de república y mucho de monarquía. El Estado soy yo. Y parece ser que todos nosotros debemos ser súbditos de sus políticas verticales y autoritarias en nombre del mercado. Es la mayor ofensiva sobre los derechos y más profunda que la de los años del menemato en los 90, porque impacta negativamente en los ingresos, condiciones de trabajo, salud laboral y en las condiciones de enseñanza-aprendizaje. Desde el punto de vista del retiro laboral, consideran la jubilación como premio o subsidio a la vejez. En las antípodas del derecho a la vejez, que será parte de otra entrega. En ese marco, Milei veta un miserable aumento a los jubilados nacionales, mientras que el deber de los gobernadores es reformar regresivamente los sistemas provinciales, recientemente en Santa Fe y con Estado parlamentario en Entre Ríos. Hay semejanzas de las avanzadas neoliberales de los 90, donde el Estado nacional se desentiende de la salud y la educación en el proceso llamado de transferencia a las provincias, y a la inversa el traspaso al ANSES de cajas jubilatorias de algunas provincias a la nación, mientras que en otras, como en Entre Ríos, resistimos y logramos mantenerla en la provincia. No es ajeno a nuestro análisis el proclamado déficit cero y o equilibrio fiscal. A priori es bueno para cualquier Estado, organización o familia, pero sin embargo, cuando se despilfarra, se apela a la timba financiera de un puñado de buitres, se malgasta, cuando la corrupción es moneda de cambio, cuando se beneficia a un sector minoritario y se carga sobre la mayoría el peso del ajuste, genera un desequilibrio hacia su interior difícil de sobrellevar. En nuestro caso argentino, un grupo de cipayos gobierna a su antojo e intereses particulares y foráneos y sin ley, sumiendo en la pobreza, indigencia, ajuste, represión y quita de los derechos humanos fundamentales de los trabajadores activos y jubilados. En conclusión, los números pueden estar equilibrados, pero la población no puede con su manutención, que incluye las condiciones mínimas necesarias para la vida personal, como alimentos, servicios eléctricos, gas, vivienda, jubilación, medicamentos, salarios. No tenemos que desconocer el trasfondo de la cuestión, que tiene que ver con los especuladores, parásitos del Estado argento, dedicados a la expoliación de la timba financiera, donde ganan grandes fortunas sin poner un peso de sus bolsillos y sin hacer nada. A esos evasores usureros, el Banco Central de la República Argentina les garantiza tasas de intereses que no existen en ningún país del mundo, multiplicando sus ingresos sin riesgo alguno. Ese dinero mal habido se lo llevan afuera luego de que el Estado le vende dólares baratos. Y si no hay dólares, el Estado se endeuda para saciar su avaricia, trasladando a toda la población esa deuda. Es decir, toma deuda externa para brindar dólares baratos a los especuladores y garantizarles ganancias extraordinarias, mientras que esa deuda va a recaer sobre las espaldas de los asalariados, precarizando las condiciones laborales y en especial atentará contra los vapuleados jubilados y jubiladas. Los sucesivos gobiernos de la democracia se han subordinado a los poderes de los organismos multilaterales de crédito, especialmente al FMI, que actúa colonialmente controlando las decisiones políticas y dictaminando la economía de la dependencia. Ese sometimiento es una decisión política enmarcada ideológicamente en el neoliberalismo, que exige bajar las jubilaciones y reformas laborales.
No somos los trabajadores activos y jubilados los que tenemos que pagar la fiesta de los especuladores usureros y evasores, como tampoco aceptaremos que se nos responsabilice y culpabilice de la situación de crisis en la que estamos inmersos y padeciendo. Esa realidad construida quiere mostrarnos como ajenos al resto de la comunidad y que nos merecemos que se destinen fondos para una vida digna de generaciones de argentinos que pusimos el hombro en la construcción del país. Otra de las regresiones y de las falacias que esgrime el gobierno es el ahogo impositivo argentino, nada más lejano de lo real. Si nos comparamos con otros países, Argentina recauda por esa vía el 29% del PBI, mientras que las economías espejos más desarrolladas rondan el 40% de sus PBI. Esa recaudación es regresiva porque los sectores empobrecidos en nuestro país aportamos el 65% del total, mientras que en las economías capitalistas centrales el 65% de los impuestos las pagan los sectores que más tienen y ganan. Al reino del revés se le suman la aprobación nacional y provincial del RIGI y el RINI para las grandes y medianas inversiones sin compromiso impositivo alguno a los que más ganan y tienen. Milei aprieta a las provincias diciendo que tienen que bajar el gasto en 60.000 millones de dólares. Entre Ríos tiene un presupuesto aproximado de 4.500 millones de dólares y en esa lógica de reducción del gasto de un 40% tendría que bajar 1.800 millones de dólares. ¿Hasta cuándo va a tensar la cuerda? ¿Quién cree usted que va a pagar ese apriete? ¿Frigerio va a seguir adhiriendo ciegamente a las definiciones políticas del gobierno nacional? Planteadas así las cosas, el resultado es que los pobres vamos a ver aún más disminuidos los magros ingresos y los ricos, al no pagarlos, cada vez más ricos. Obviamente que los jubilados, pensionados, empleados públicos, docentes, personal de salud y asalariados en general, que soportaremos nuestros recortes en los ingresos porque al equilibrio fiscal, los libertarios los resuelven con más pobreza y miseria. No como prometía Milei durante su campaña de ajustar a la casta. Seguirán recortando salarios, el empleo y los subsidios, es decir, más miseria, más pobreza, despidos y más exclusión social. Cuando Milei dice con absoluto impudor e impunidad que viene a dinamitar el Estado por dentro, no miente. Aunque habría que precisar que lo que quiere destruir es todo aquello que responda a algún derecho social en el actual Estado, y en cambio mantener su función represiva y de control, la CIDE, el Ejército, Gendarmería, Policía. Los tecnócratas solo quieren que cierren los números sin considerar humanamente y terrenalmente las consecuencias de esas decisiones políticas para las minorías acomodadas y perjudicial para el conjunto social, como claramente es parte la previsión social, considerada un gasto y no un derecho. Una apuesta realmente peligrosa y grave que encontrará resistencias varias.